Viví abuso toda mi infancia. No te imaginas la tarde que pasé ayer. Me encontré con alguien que hace años no veía. Una mujer que siempre fue el alma de todas las fiestas. Siempre riendo. Siempre la más animada del grupo. Alguien que proyectaba una seguridad que a todas nos intimidaba un poco. Pero ayer, sentadas en una mesa tranquila, lejos del ruido, la máscara se cayó por completo. Empezamos hablando de cosas triviales, de cómo ha cambiado el barrio y de los conocidos en común, hasta que de repente el ambiente se transformó. Ella se quedó callada, miró hacia la nada por un largo segundo y, con una voz que apenas sí podía sostener, soltó la frase: «Viví abuso toda mi infancia». Te juro que el mundo se detuvo. En ese momento, todas las risas que compartimos en el pasado, todas las veces que la vimos siendo el centro de atención, cobraron un significado completamente distinto. Ella empezó a contarme, con una honestidad brutal que me dejó sin aliento, cómo durante años tuvo que construir una versión de sí misma que fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir a un infierno que ocurría dentro de su propia casa, bajo la mirada de adultos que, en teoría, debían protegerla, pero que en realidad estaban demasiado ocupados con sus propias vidas o, peor aún, con sus propios secretos, como para darse cuenta de que una niña se estaba rompiendo en pedazos día tras día. Me contó cosas que me hicieron querer llorar, detalles de cómo tenía que aprender a leer las emociones de los demás para saber cuándo era seguro moverse o hablar, cómo el miedo se había convertido en su sombra permanente, una presencia que la acompañaba desde que despertaba hasta que, exhausta, lograba conciliar el sueño. Lo más impresionante es que ella lo relató no desde la victimización, sino desde la supervivencia, explicando que toda esa energía que ella proyectaba hacia afuera, esa alegría desbordante, esa necesidad de estar siempre rodeada de gente, no era otra cosa que un mecanismo de defensa para que nadie pudiera mirar demasiado de cerca y descubrir el vacío y el dolor que llevaba dentro. El chisme, si es que se le puede llamar así a algo tan profundo, empezó a cobrar dimensiones cuando me dijo que, al crecer, se dio cuenta de que no era la única. Al empezar a hablar de esto en terapia, se fue encontrando con otras personas que cargaban historias similares. Personas que, como ella, habían tenido que navegar un mundo diseñado para silenciar el dolor infantil. Me hablaba de cómo la familia, muchas veces, prefiere el silencio a la verdad. Cómo preferían decir que ella era una niña difícil o introvertida antes que aceptar que dentro de esas cuatro paredes estaba ocurriendo una tragedia que nadie quería ver. Fue una traición tras otra, no solo por parte de quien le hacía daño, sino por parte de todo un entorno que eligió cerrar los ojos para no perder su propia comodidad. Lo que más me impactó fue cómo ella, a sus 30 y tantos, ha logrado transformar toda esa rabia y ese dolor en una fuerza de cambio. Me contaba que ahora trabaja en una fundación ayudando a niños y adolescentes que pasan por situaciones de vulnerabilidad y que su meta es ser para ellos la voz que ella nunca tuvo. No busca venganza, busca justicia y busca sobre todo que el ciclo se rompa. Es increíble ver cómo alguien que fue privada de su infancia, que vivió en una guerra silenciosa dentro de su propio hogar, hoy decide dedicar su vida a construir espacios de paz para quienes están pasando por lo mismo. Escucharla me hizo reflexionar sobre cuántas historias así hay a nuestro alrededor, escondidas detrás de una sonrisa, de un puesto de trabajo exitoso o de una vida social aparentemente perfecta. A veces nos quejamos de problemas que, comparados con lo que ella vivió, se vuelven insignificantes, y nos olvidamos de que cada persona que nos cruzamos en la calle está librando una batalla de la que no tenemos ni la más remota idea. Ella me decía que su mayor lucha no fue con el pasado, sino con el presente, con el miedo a confiar, con el miedo a ser vulnerable, con la culpa que, de manera injusta, el abusador logra sembrar en la víctima para que crea que, de alguna forma, ella fue la responsable. Y ahí estábamos las dos, con los cafés ya fríos, dándonos cuenta de que la verdadera valentía no está en no tener miedo, sino en ser capaz de mirar ese miedo a la cara y decir: esto me pasó, pero no es lo que me define. Ella me enseñó que la resiliencia no es aguantar el dolor, sino aprender a sanarlo, y que el hecho de que ella haya podido poner en palabras lo que le ocurrió durante tantos años es en sí mismo un acto de rebeldía contra quienes quisieron borrarla, callarla o simplemente ignorarla. Nos quedamos un buen rato más, ya no como conocidas, sino como dos mujeres que habían compartido un espacio de verdad absoluta, algo que, al final del día, es mucho más importante que cualquier chisme de pasillo. Al final, me fui de ahí con una sensación de respeto inmenso hacia ella. Me hizo entender que la vida es mucho más que lo que mostramos
en nuestras redes sociales o en nuestras reuniones casuales. Hay un mundo entero de lucha y de superación ocurriendo debajo de la superficie. Y que si tan solo fuéramos un poquito más amables, si escucháramos un poquito más y juzgáramos un poquito menos, tal vez estaríamos creando un mundo donde a nadie le costara tanto trabajo encontrar un espacio seguro para decir la verdad. Ella hoy camina con la frente en alto, no porque haya olvidado el pasado, sino porque ha decidido que el futuro no le pertenece a quien le hizo daño, sino a ella, que ha logrado rescatarse a sí misma de las sombras. ¿Te das cuenta de la profundidad que tiene esto? A veces nos preocupamos por problemas de trabajo, por el vecino que no nos saluda o por algún chisme sin importancia, y olvidamos que hay gente que ha tenido que aprender a vivir de nuevo después de que le arrebataron lo más sagrado. Esta historia me dejó pensando en cuántas veces nos cruzamos con sobrevivientes y no tenemos ni idea del peso que llevan en la espalda. La verdad es que me siento honrada de que me haya compartido esto. Y aunque el drama es inmenso y duele en el alma, la lección de verla convertida en la mujer que es hoy, dueña de su historia y de su futuro, es algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo crees que como sociedad podríamos estar más atentos para que ningún niño tenga que vivir lo que ella vivió y para que, cuando estas historias salen a la luz, encontremos la forma de sostener a quien nos las cuenta sin que se sientan juzgados o solos? Es un tema que nos mueve el piso a todos, pero que es necesario hablar, porque el silencio es el mejor amigo del abuso. Y la única forma de desmantelar ese infierno es haciendo lo que ella hizo. Ponerle palabras a la verdad, aunque el proceso sea desgarrador, porque solo así, en la luz, es donde la sanación tiene una oportunidad real de comenzar. Suscríbete y dale like a este video, comparte y comenta. Nos vemos en el próximo chisme. Bye.